Vive Jehová en cuya presencia hoy nos conectamos de nuevo con toda la iglesia de Cristo Jesús en el mundo entero. Una iglesia sin fronteras, la iglesia cristiana del Apocalipsis. Hoy saludamos, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos en Cristo, gloria a Dios. Hoy nos unificamos en el mismo Espíritu Santo que está en medio de nosotros, Él habla, Él instruye nuestra vida y creemos en el nombre de Jesús, que hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Todo aquel que esté enfermo reciba sanidad por el poder de la unción del Espíritu Santo que cubre todo yugo, toda calamidad, enfermedad, cualquier situación, cualquier arma forzada que se esté levantando contra el pueblo de Dios hoy es quitada de en medio de nosotros. Dios no creó hijos para que el enemigo se levante en contra del pueblo de Dios. Dios creó hijos para que vivamos en paz, en gozo, en armonía, que la plenitud del Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que hable a cada corazón. Bendito sea Dios, porque hoy habitamos bajo el abrigo del Altísimo, porque Él es nuestro ayudador. Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, el que sana y el que sustenta nuestra vida un día a la vez, el que hace vivir y hace morir, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, te dice hoy, no temas, yo te ayudo. Hoy enviamos palabra de vida, palabra de sanidad. Todo aquel que esté enfermo reciba la sanidad en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la unción del Espíritu Santo, por el poder de las llagas del Cordero. Toda inflamación, todo dolor articular, todo dolor, toda gota, toda herida, toda diabetes, Padre, en el nombre de Jesús, que Dios trate de raíz con toda enfermedad. Que sea el Espíritu Santo soplando vida donde hay enfermedad. Que todo lo que estaba seco reverdezca por el poder de la palabra de Dios. Hoy trataremos el tema morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y por qué hablaremos de este tema? Porque tú y yo habitamos al abrigo del Altísimo y debemos un día a la vez sentirnos en la casa del Señor, en la morada del Altísimo. No podemos estar fuera de la morada que Él ha preparado para que sus hijos permanezcan para siempre bajo su abrigo, bajo su poder. Y hablaremos del Salmo 91 porque es el salmo poderoso para pelear batallas de cualquier situación. Cuando cualquier saeta o arma forjada se levanta en contra de cualquiera de nuestros hermanos en Cristo, cualquiera de nuestros familiares, de amigos, yo no sé qué alcance tú tienes hoy de enterarse que hay alguien peleando batallas, debes recomendar que se sometan a Dios y que oren bajo el Salmo 91 porque es arma forjada para pelear batallas, arma con autoridad y poder. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y parte el alma, pero hoy la palabra de Dios nos levanta, sana, liberta, restaura, edifica. Dios Todopoderoso ha venido para hablar a su pueblo, a su iglesia. Cuando Dios pone un denuedo nuevo en mi boca es porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros operando. Como Él es el Espíritu, yo tengo este cuerpo físico, Él puede usar mi boca para llegarte al corazón, para tocar las fibras de tu corazón, porque Él es quien opera en medio de nosotros. El poder es en Él, la gloria es para Él. Nosotros somos instrumentos en las manos del Maestro. Él hace conforme a su voluntad, su misericordia. Hoy nos gozamos en la presencia del Señor. Quiero compartirte que si estás peleando cualquier batalla, sal de ahí y gózate en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él es el Dios que se complace de ver a su pueblo alegre, contento, gozamos aún por encima de toda situación. Cuando nosotros no paramos atención a las enfermedades, cuando nosotros no le damos importancia, porque las enfermedades, cualquier batalla que estemos peleando, toman nuestra atención, nos roban la atención. Ahí en esa forma es que el enemigo trabaja ocultamente
Pero ¿qué quiere Dios de ti hoy? Que por encima de toda situación se goce, se levante y dé gracias a Dios. Si estás enfermo, abre tu boca, levanta tus manos ahí donde tú estás y digas, Señor, gracias, porque me has hablado hoy, me has enseñado el por qué y el para qué. Porque cuando tú ignoras la enfermedad, cuando tú ignoras esas voces que vienen a hablarte, tú no puedes, tú eres débil, tú aún no eres santo, no eres digno de la salvación, esas voces son calladas a través de que tú las ignoras. Cuando aprendemos a ignorar cualquier aflicción y no dando importancia a estos ataques, dardos de fuego del maligno que vienen en contra de nuestra vida, una vida santa que Dios diseñó para nosotros, sus hijos, entonces el enemigo huye. Pero cuando tú le das importancia, cuando tú centras tu atención, logras dejarte robar, saquear la paz, el gozo de tu corazón, poniendo tu atención en el proceso, en la situación o enfermedad de lo que estás atravesando, cualquier batalla, porque los hijos de Dios peleamos batallas. Para que tú no pelees batallas es porque no eres hijo de Dios. Pero si tú hoy estás peleando una batalla, quiere decir que tú eres hijo de Dios. Porque estas fueron las mismas prisiones que vivió el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, Pedro y todos aquellos de cercanía al Señor Jesucristo. Esto hacemos parte porque somos parte de la iglesia de Cristo. Las batallas nos enseñan a ser fuertes, a fortalecernos en el poder y en su fuerza y decir, Señor, yo sí puedo, Cristo Jesús. Yo me levanto de esta porque me levanto. Yo quiero estar en gozo, en paz y voy a ignorar. Voy a darle orden a toda enfermedad que salga de mi cuerpo, de mi vida. Voy a ignorar. Mi atención no es para los procesos o la enfermedad. Mi atención es para Cristo Jesús. Y en Él podemos hallar una salida. No seas ajeno de que todos somos partícipes de las visiones de Cristo. Aún los niños. ¿Cuántos niños hoy están en la UCI recién nacidos peleando batallas? Pero ¿por qué estos niños inocentes pelean batallas? Porque somos de Cristo. Si tú eres de Cristo, perteneces a Cristo, tú vas a encontrarse peleando cualquier día batallas. Pero no estarás solo en esa batalla porque Cristo Jesús prometió estar contigo, conmigo y con cualquiera que se levante hoy y diga, yo creo que Jesús de Nazaret también está conmigo. Yo no estoy solo porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y yo le creo. ¿Tú le crees? Entonces levántate y dile, Señor, gracias. Gracias porque sé que no estoy solo en el medio de esta batalla. Tú estás conmigo y hoy me gozo en tu presencia. Hoy doy gracias, Señor, porque sé que estoy peleando las prisiones, las batallas de Cristo. Y en este mismo tiempo, nosotros nos consolamos unos a otros. Porque no solo tú peleas batallas, o yo peleo batallas, todos peleamos batallas. Somos partícipes de la salvación, también de las prisiones. Pero por encima de toda aflicción, de toda situación y circunstancia, nosotros debemos dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por todo que nos permite vivir y nos enseñas un día a la vez. Y hoy entregamos nuestra vida y decimos, Señor, toma el control. Porque en mis fuerzas ya no hay más por hacer. Pero tú eres mi Dios, tú eres el Hijo de Dios, quien puede tomar el control de toda mi vida en ese mismo instante. Si tienes dolor, dile al dolor, sal dolor en el nombre de Jesús de mi cuerpo. No tienes permiso para permanecer en mí, porque el Señor así llevó todo dolor y toda enfermedad a la cruz del Calvario. ¿Por qué queremos hablar del Salmo 91? Porque es un instrumento con el cual tú y yo
Vamos a pelear las batallas fácilmente y venceremos en el nombre de Cristo Jesús, porque el que habita el abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra, primer versículo. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es tener la protección integral. Es sentirnos respaldados de un Padre que nos flaquea, un Padre que permanece para siempre, un Padre que nos enseña a fortalecernos en el poder del Espíritu Santo. Y Él preparó morada, porque Él es el Altísimo y ha preparado morada para que nosotros habitemos bajo la sombra del Omnipotente. No tenemos miedo que puede estar sucediendo, aconteciendo en ese instante. Porque nosotros sabemos de quién somos y a quién pertenecemos y a dónde vamos. Cristo Jesús es nuestro pastor. Él nos enseñó y nos dio el Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza que tú y yo necesitamos para permanecer firmes. Pelear batallas nos hace partícipes de la salvación en Cristo Jesús. Porque nosotros pertenecemos al Señor Jesucristo. Tú y yo hemos aceptado a Jesús de Nazaret en nuestro corazón, en nuestra vida. Y cuando tú dijiste acepto, entonces acepta las prisiones de Cristo. Nadie está libre de caer en cualquier situación. Pero nosotros tenemos la certeza que hay uno que prometió estar con nosotros y que nos dio el Espíritu Santo, nos dio las armas del Espíritu Santo, la ciudadanía del cielo y nos dio la potestad de ser hijos de Dios y nos dio el gozo de nuestra salvación. Necesitamos más la armadura de Dios, que es la palabra de Dios, es tu boca, la espada. Esa boca que se abre y que antes de estar lamentándonos por el proceso que estamos pasando, levantemos palabras y digamos, Señor, yo te alabo y te bendigo a través aún de este proceso. No quiero el proceso, pero si es tu voluntad de que yo me fortalezca en este proceso, amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios que me sustenta de su mano derecha y me dice, no temas. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿En quién confías hoy? ¿En el diagnóstico que te dieron? ¿En la medicina que estás tomando? ¿O confías en Jehová Dios de los ejércitos? ¿Dónde está tu atención? ¿Dónde tienes tu confianza, tu mirada? ¿Dónde? ¿Quién te robó el corazón? ¿Quién te robó la atención? ¿La enfermedad? ¿El dolor? ¿Quién pudo sacarte del propósito? Pero dice el Señor, diré yo a Jehová. Dile ahí a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo voy a confiar, porque yo creo que esta enfermedad es transitoria y tiene que salir ahora en el nombre de Jesús. Todo aquel que esté enfermo, reciba el poder de la palabra y la palabra te da libertad y sanidad. Si tú crees, escríbame. Dile, Señor, escribo, confirmo en estos comentarios aquí de este servicio. Porque cuando Dios ve que tú estás escribiendo un mensaje, esto está confirmando que escrito está, que tú crees que tú vas a ser libre, que tú eres sano, que tú recibiste la sanidad por medio de la palabra que suelta hoy el Espíritu del Señor a través de las naciones. Gloria a Dios por un tiempo profético, es un tiempo donde nos presentamos limpios, sin mancha y sin pecado. ¿Por qué somos limpios? Porque hemos sido sellados por el poder de la sangre del pacto de la nueva alianza. Hemos hablado del pacto de la nueva alianza, sangre sin mancha y sin pecado. Sangre que purifica nuestras conciencias de todas las obras muertas, que nos redimió y nos compró por amor de su propio nombre, para que nadie nos vanagloriemos, sino que sea la gloria postrera, a Él sea la gloria mayor, la gloria que hoy sale de nuestro interior para glorificar su presencia en medio de nosotros y confirmar
que no hablo yo, sino el Espíritu de Dios en mí. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, da testimonio que Él es santo, que Él nos dio el Consolador, el Espíritu Santo, y que Él ha tomado en esta hora la atmósfera profética, mi boca, para poder instruir las naciones y decirle, no teman, porque yo estaré con vosotros. Yo soy el que sano tus heridas, tus dolencias. Yo soy el que te puedo bendecir en esta hora, darte vida y vida en abundancia. Clame a Jehová, exclame y dile, Señor, solo tú lo puedes hacer otra vez. Y lo volverá a hacer otra vez, dice el Señor. Él lo volverá a hacer. Si tú le dices, Señor, yo he venido clamando, pero hoy llegó el día que el Espíritu del Señor soltó la palabra, yo la recibo en mi espíritu, porque yo creo que tú lo puedes volver a hacer otra vez en mí. Tenemos testimonio que Él vive. El Salmo 91 es uno de los salmos más poderosos para pelear y vencer y salir victoriosos de cualquier situación. Yo doy testimonio, porque como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, que Dios me ha dado batallas, que solamente a través del Salmo 91 hemos vencido. Batallas en clínicas, hospitales, batallas que hemos peleado y hemos vencido en el nombre de Cristo Jesús, porque hemos creído que nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo poder desviarnos de la razón? Porque solo hay razón en el Espíritu Santo que nos da el entendimiento y confirma la palabra que hoy estoy profetizando en las naciones. Hay autoridad, hay poder en la palabra que sale de mi boca, que no regresa a mí vacía, sino que será prosperada conforme a lo que yo la envié. Y yo la envié para libertar a todo cautiverio, todos los que estén cautivos por enfermedad, por dolor, por tristeza, por situaciones, de cualquier situación que se esté manifestando contrario al diseño único que es en Cristo Jesús. Tú y yo somos diseñados conforme a la imagen y a semejanza de Dios. ¿Cómo es posible que hemos aceptado vivir en enfermedad, conformarnos a estar en el dolor? Tenemos el arma poderosa y en nuestra boca. Levántate y dile a la enfermedad, sal ahora de mi cuerpo. Ordeno que cada órgano de mi cuerpo se alinee conforme al diseño que Dios creó en mí, conforme a la imagen y semejanza de su poder. ¿Quién te creó? Fue Dios. ¿Cómo te creó? En el diseño único de su imagen y semejanza. Ahora dile a tu cuerpo que se alinee conforme al diseño que Dios creó. No te puede faltar un dedo, no te puede faltar una pierna, porque si hoy te falta una pierna, pídesela al Señor. Si tienes fe, pídele al Señor, ponme la otra pierna. Haz en mí un milagro espiritual, un milagro de repente. Lo que hizo el Señor Jesucristo en medio de la multitud fue milagro, señal. Y la gente se convertía a causa de la sanidad que recibían en sus cuerpos. Recibe hoy la sanidad. El tiempo de Dios es perfecto y es ahora. El tiempo es profético y es la palabra viva, eficaz, que entra y penetra hasta los tuétanos de su hueso. Hay algo que quiero impartir y es que el Señor Jesucristo nos cambió el ADN. El ADN de nuestro Señor Jesucristo absorbe todo ADN humano. Y ya no vives tú en ese cuerpo adolorido, subyugado. Vive Cristo en ese cuerpo. Declárese sano. Declárese en poder. Declárese en victoria. Si estás atravesando problemas financieros, dile, Señor, el aceite y la harina no se escaseará nunca más. Recibe la palabra, porque ha venido manifestándose la gloria de Jehová. Y doy testimonio que el Espíritu del Señor me dijo, profeta, nunca más escaseará
se escaseará el aceite, ni la harina en tu tinaja. Y vive tan cierto Jehová, que he visto la multiplicación día a día. Cuando veo que algo ya se va agotando, vuelve otra vez a reimprmirse, pero es por la palabra de Dios, es porque yo la creí y porque yo la veo manifestarse un día a la vez. De todo se ha encargado el Señor de esta casa, de nuestra sanidad, de nuestra provisión que necesitamos para el sustento como hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre. Ageo 2:8 dice, mío es el oro, mía la plata. ¿Cómo es posible que nosotros no seamos suplidos por medio de la mano poderosa del Señor? El Señor toca manos y toca corazones para que te bendigan. Pide un milagro de manera casual, sobrenatural, hoy. Dios no opera en la casualidad, sino en el propósito. Pero hoy, si tú le dices a tu cuerpo va a obedecer. Porque tu cuerpo debe obedecer a quien gobierna, es el Espíritu de Dios. Cuando tú abres tu boca, en verdad que tú no das la orden. Es el Espíritu Santo que opera a través de tu palabra, de tu boca. Él es el que da el poder. Y Él ordena, si tú dices al cuerpo ahora, alíñese conforme al diseño original, porque tú no eres un diseño falso, eres un diseño original, porque Dios te creó a imagen y semejanza. Ahora, ordénale a tu cuerpo, levántate, revélate a esa enfermedad, renuncia a esa enfermedad y dile, sal enfermedad de mi cuerpo, ahora en el nombre de Jesucristo. Tenemos que hacerlo una y otra vez. Y cada vez que tú lo manifiestes, entonces va creando hábitos y va el consciente y el subconsciente a obedecer a los mandatos que el jefe dio. ¿Y quién es el jefe? Tú, porque tú abres tu boca y el Señor llena tu boca de nueva autoridad, de nuevo poder. Es un poder de manera sobrenatural. Pero necesitamos entrar en batalla. ¿Pero cuál es la batalla que tú y yo peleamos? Profetizar, ordenar, pedir alineamiento a cada órgano que se alineen al diseño original. Dios nos quedó con un diseño a cada uno original. Tu diseño es tu diseño, el mío es mi diseño, y yo le pido y le doy la orden a mi cuerpo y a cada órgano, por pequeño que sea, llámese como se llame. Porque hay órganos, hay tejidos que tú y yo no los tenemos en el nombre, en nuestra boca. Entonces tú dices, tejidos, neuronas, todo órgano, llámese como se llame, yo ordeno. Tú estás dando una orden de que tu cuerpo se alinee al diseño original en el cual Dios te creó. Pero lo debes hacer en convencimiento. Debes convencerte que tú tienes autoridad, que tú eres el jefe. ¿Quién comanda tu cuerpo? ¿El cuerpo o tú? Los órganos no hablan. Los órganos deben obedecer tu voz. Porque es la voz del Espíritu que está en nosotros. Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú has creído que tienes autoridad, porque eres hijo de Dios, porque tienes potestad de llamarse hijo de Dios, ¿qué te impide para profetizar? ¿Por qué no abres tu boca? ¿Por qué no comandas? Ese ejército, ¿y cuál es ese ejército? Hay tantos miembros que forman el cuerpo de Cristo, que es tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19. Ahora, ¿qué esperas? Comande. Eres general de tu propia cultura. Tú eres dueño y señor de esa casa, esa morada, que es templo del Espíritu Santo. Háblale a tu cuerpo, háblale a la enfermedad, dile, sale enfermedad ahora. Diabetes, sal ahora de mi cuerpo. Hipertensión, sal ahora de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Se ordena mi cuerpo, mis órganos, mis tejidos, neuronas, todo hilo de mi cuerpo al diseño original. Vuelven al diseño original, operan en el diseño original. Porque de manera que si alguno está enfermo, está operando en un diseño que no es el diseño que Dios creó en ti.
Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Quién nos librará de nuestros enemigos ocultos? Pero ¿cuáles son nuestros enemigos en común y ocultos? Saetas, dardos, huestes de maldad, enfermedad, escasez, ruina. Todo diagnóstico que se venía ocultando y que fue descubierto por un examen, cualquier diagnóstico, esos son nuestros enemigos ocultos. Pero nosotros tenemos la autoridad como hijos de Dios. Porque dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Dios está dispuesto a librarte del lazo del cazador que caza tu vida para llevarte a la muerte, precozmente. Porque la muerte en sí, cuando se cumple el propósito de Dios y vamos a su presencia, es un regalo de Dios. Pero hay muertes precoces, hay muertes por enfermedad, por brujería, hechicería. Hay muertes por mano de los sicarios. Hay muertes que que no es el propósito de Dios. Y nosotros debemos profetizar todos los días. Dios no creó hijos para que otros los maten, para que otros los asalten, los asesinen, los roben, los violen. Dios no creó hijos para que Satanás se divierta. Dios creó hijos para que se gocen en su presencia y demos gracias a Dios que reconozcamos un Padre potente y poderoso en nosotros, que Él tiene el poder para controlar toda nuestra situación. Aun cuando estamos en medio de las batallas, el Señor es quien pelea nuestras batallas. En verdad no tenemos fuerzas para pelear, pero es el Señor en nosotros. Somos hijos de Dios. No puedes olvidar tan solo un segundo que eres hijo, hija de Dios. Porque cuando tú te desvíes del propósito y tú no sepas en verdad quién eres, o tú sabes que eres Juana o Juan, pero no se te olvida cuál es tu verdadera identidad, cuál es tu diseño original, de dónde es que el Señor te sacó para darte potestad de ser su hijo, y entonces ahí desviamos el propósito. Ahí podemos permitir que el enemigo entre y siembre su cizaña, pero cuando tú sabes que eres hijo, que tienes potestad de reclamar, de vivir en paz, de vivir en gozo, de ser prosperado, de ser sano y santo, entonces el enemigo no puede entrar en tu casa, ni en tu morada, ni en tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe que tú sabes que eres hijo de Dios. Pero cuando el enemigo sabe que usted no sabe si de a dónde proviene, si es de allá o es de acá, porque muchas veces por causa de la incredulidad no nos sentimos meritosos de ser hijos de Dios. Pero esto quede claro en nosotros, que nosotros somos hijos, hijas de Dios, y que la potestad Él nos la dio en Cristo Jesús. Y dice la palabra, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con sus plumas te cubrirán. ¿Dónde guarda el Señor tu vida? En el hueco de su santa y poderosa mano. Y nosotros nos sentimos abrigados del confort de su presencia. Es algo de la esencia del diseño original que Dios creó en tu vida. Tienes potestad, eres hijo, hija de Dios. Tienes la esencia, la identidad, las alas, el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que estamos enfermos y pasamos años en la enfermedad y le hemos permitido a la enfermedad que repose en nuestro cuerpo? No. Hoy enójate, levántate, rebélate, diga basta, no más. No puedo vivir en esta condición, porque estoy viviendo en una condición que no es el propósito de Dios. Estoy viviendo en una condición que no es el diseño original por el cual el Señor me creó. Es tiempo de levantarnos en contra de nuestros enemigos ocultos. Es tiempo de habitar en la presencia del Señor y de saber quiénes somos verdaderamente para Dios. Nosotros debemos tener por certeza claramente que somos hijos de Dios por la potestad que nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. No seas ajeno a la verdad de Cristo. Si hoy estás aquí recibiendo una palabra más
de parte de Dios, es porque tú le perteneces al Señor. Y si hoy no te has conectado en vivo y en directo, pero sé que en el nombre de Jesús serás partícipe del Evangelio de Cristo, del poder, de las armas, de cada palabra que ha salido de la boca de Dios para edificarte, para recordarte quién eres tú y a qué tienes derecho. No temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día. ¿De qué saeta habla el Señor? ¿Cuáles son esas saetas de las cuales el Señor habla? Que no debes temer. No temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día. Las saetas son los dardos de fuego del maligno, la enfermedad, la angustia, la división, los divorcios, la debilidad, la incredulidad. Todas estas son saetas que vuelan de día, enfermedad, espíritus inmundos, que no los vemos, pero se van manifestando en cualquier dolor. Un dolor que apareció de la noche a la mañana y no sabemos de dónde apareció ese dolor. No siempre son enfermedades físicas, sino espirituales. Esas son las saetas de las cuales nosotros no tenemos por qué temer. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Bajo la potestad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros sabemos que somos herederos de las promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? La palabra de Dios. Dios está hablando hoy. Recibe las promesas del Espíritu Santo. No temerás al terror nocturno ni saeta que huele de día. ¿Por qué temes a la enfermedad? ¿Por qué no le ordenas salir de tu casa ahora? Porque siento en mi espíritu que no solo tú estás enfermo, sino que muchos de vuestra familia, de vuestra generación, cuando no es el uno es el otro, ahí hay saetas ocultas. Ahí es cuando nosotros debemos discernir que se mueven espíritus inmundos que han traído ese dolor, la enfermedad, la escasez, la ruina, la división, los divorcios, las discusiones, el maltrato intrafamiliar, que hoy por hoy los divorcios se vienen por medio de las discusiones, que decimos, eso fue una simple discusión. Pero esta simple discusión se fortaleció porque día tras día se fortalecía y no te diste cuenta y vino el divorcio cuando tú no lo esperabas. Estas son una de las saetas peligrosas que debemos de discernir y echarla fuera. Cuando venga la discusión, despoja la discusión de tu casa. Dile a la discusión, va afuera, no tiene autoridad porque no te he dado permiso. Tú eres el mayordomo de tu propia escultura, que es la creación, un diseño original en las manos del Señor. Y tú comandas quién habita en tu casa, en tu morada, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Dile a esos pensamientos, esas voces que te hablan continuamente, esos presentimientos que pasan una y otra vez, no les prestes atención, ignóralos y mándalos a callar. Diles, se callan en el nombre de Jesús, porque no les he dado permiso, hoy les quito el poder en el nombre de Cristo. Dios nos dio autoridad, porque habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Eso quiere decir que tenemos cobertura todos los días, un día tras otro día. No es que hoy en el servicio, no. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿De qué mortandad habla Dios? De los espíritus inmundos. Esos son nuestros enemigos en común. Aquellos que no vemos y que vienen susurrando en el oído para que se prendan el marido y la esposa, el marido y la mujer y el esposo. Y vienen los hijos también, porque los espíritus inmundos, esos dardos, esas saetas, esos espíritus que no vemos, que no tienen cuerpo como tu esposo y tu esposa y tus hijos, pero son espíritus mal influenciados, que influencian para que tú te prendas en la discusión. Y es un fuego que no puedes apagar. Y a través de ese fuego viene el divorcio, viene la división, viene el alejamiento de nuestros hijos. Vienen los desacuerdos, las avaricias, toda la perversidad que el mundo hoy maneja.
no la maneja porque ellos lo han inventado solos o lo han hecho solos. Son espíritus, dardos de fuego del maligno, saetas, que son los espíritus inmundos que susurran, que te empujan, que te llevan en esa perdición. Pero hoy nosotros tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Salmo 91 es un salmo con el que tú puedes defenderte en la mitad de la batalla. Solo hay poder en su palabra. ¿Por qué dejó el Señor las Escrituras? Para que tú vivas firme, para que no te pierdas, mas tenga vida eterna, y que Dios nos devuelva el gozo de nuestra salvación un día a la vez. Muchas veces nos sentimos salvos, pero nos sentimos atemorizados, nos sentimos amenazados en nuestra propia moral. ¿Y quién te amenaza? El temor, la angustia, los desacuerdos, la aflicción. Esas son amenazas espirituales, amenazas que tú no disciernes y no logras entender, pero Dios no te llamó a que tú lo entiendas. Dios te llamó a que tú obedezcas su palabra. Dios te llamó a que tú consultes el Señor. No trates de entender a Dios. Trata de obedecer al máximo en todo, en su palabra, en la intimidad, en todo. Obedece al Señor. Cuando nosotros intentamos entender el mensaje de Dios, en verdad, no nos alimentamos de la esencia de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros intentamos una y otra vez obedecer a Dios, es diferente. Intentar comprender la palabra de Dios más que intentar obedecer a Dios en su palabra. Dios manda obediencia más que tú entiendas. Muchas veces el mensaje no lo entendemos, pero nos alimenta de una manera que decimos, tengo fuerza, me siento maravillosamente bien. Aunque no hayas entendido el mensaje, pero trataste de obedecer más que entender. No seamos sabios en nuestra propia sabiduría. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. ¿Quién te libra del lazo del cazador? ¿Quién hace que esas saetas, que esos dardos, que esas amenazas espirituales, esas enfermedades terminales y esas trampas que usa el enemigo para sacarte del propósito no lleguen a ti? Solo el Espíritu de Dios que opera en nosotros. Si habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, nosotros tenemos todos los seguros activos. Tenemos el seguro del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, de los ángeles, del Padre. Todos los seguros están activos porque nosotros hemos decidido permanecer morando bajo la sombra del Omnipotente, Dios Todopoderoso, el Dios del Shaddai, el Dios de los ejércitos, el Dios soberano y poderoso. No hay mayor gozo que sentirnos morar bajo la sombra del Omnipotente. Es sentirnos al seguro en todo lugar. Pueda que venga un terremoto, pero cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, tú estás al seguro. Porque así mismo el Señor te enviará ángeles para que te saquen en victoria. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. ¿En qué lugar está el Señor en tu casa? ¿Está en tu casa? ¿Está en tu hogar? ¿Está en la empresa que Dios te ha dado? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Porque dice aquí, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Tú y yo tenemos autoridad y poder de ver a los impíos caer. Pero ¿quiénes son esos impíos? Aquellos espíritus inmundos que nosotros apatíamos de nuestra vida, que los echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Porque somos hijos de Dios. Tenemos la potestad al rojo vivo. Él nos la dio y no nos la ha quitado solo porque nos hemos equivocado. Dios no te ha quitado el abrigo. Dios no ha quitado la morada de tu casa. Dios no ha quitado el Espíritu Santo porque te equivocaste una vez más.
Levántate y pide de nuevo al Señor que te dé fuerzas, que te ayude a permanecer firme. Que el Espíritu Santo te convenza de no volver a caer en el pecado. Solo no vas a poder. Pero Dios te dio el Espíritu Santo. Habitas bajo el abrigo del Altísimo y tú has puesto a Jehová en tu habitación. Quiere decir que tú le has dado el primer lugar en tu casa. ¿En qué lugares tienes al Señor hoy? Porque si el Señor está en el último lugar, ahí está la respuesta de tu situación. No has puesto al Señor en el primer lugar. No lo has honrado con los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo honras tú a Dios que te provee de todo? Cuando tú diezmas para la obra de Dios. Cuando tú te desprendes de lo material para honrar lo espiritual. ¿Y a quién honramos? Honramos a nuestros pastores. Honramos a Dios a través de nuestros pastores. Porque lo que tú siembras no lo recibe Dios. Porque tú no lo ves, pero lo ves los ministros que hacen la obra del Señor un día a la vez. Honrar a los pastores es honrar la obra del Señor. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza y el Altísimo, por tu habitación. Yo tengo a mi Señor en el primer lugar de mi vida, de mi hogar. Pastor Jacobo y yo hemos acordado poner a Dios en el primer lugar. Le honramos un día a la vez. Glorificamos su presencia y damos gracias hasta por un vaso de agua que vamos a prender para llevarlo a nuestra boca. Le damos gracias a Él. Porque las esencias de todo lo que el Señor provee, los alimentos, el aire, el sol, la luna, todo es esencia, creación de sus propias y santas y poderosas manos. ¿Cómo no dar gracias por todo lo que recibimos? Tu mesa es santa, donde tú recibes tus alimentos, donde tú le dedicas ese tiempo en silencio y en su corazón solo hay gratitud y disfrutas tus alimentos, dando gracias que Él es el proveedor de toda dádiva que hay en su casa, sea abundante o sea poco, porque si te alegras y das gracias por lo poco que tienes hoy en tu nevera, en tu alacena, Dios no va a hacer que escasee el aceite y la harina en tu casa. ¿Quieres que no escasee el aceite y la harina en tu casa? Levanta tus manos y dile: Señor, prometo serte fiel y honrarte con todo lo que tú me dieres a partir de hoy. De todo lo que me dieres, el diezmo yo voy a apartar para ti. Y no le quedes mal al Señor. No podemos prometer lo que nunca vamos a aportar delante de su presencia. Muchos se latigan porque deben honrar al Señor. Se maltratan espiritual y físicamente con la batalla de que no es digno el Señor de la honra, de los diezmos y las ofrendas. Pero vive tan cierto Jehová que su palabra es verdad. Y si escrito está, no le busques otra verdad. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué no te sobrevendrá mal? Porque has aprendido a obedecer, a honrar, a levantar ofrenda, a decir: Señor, ¿de qué me sirve el oro y la plata en abundancia si estoy tomando lo que te pertenece para mi sustento o para mis gastos? No tomes la honra de Dios. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo tuyo es tuyo, pero lo del Señor no lo uses. No lo uses a tu manera. Pues a sus ángeles, dice el Señor. Esta cita es muy importante que la tengas en atención. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré.
¿De qué promete el Señor librarte? De la enfermedad, de la escasez, de la ruina, de los accidentes, de la muerte. Pero ¿por qué Dios tendría que prometerte esto? Porque tú le honras, porque tú le amas incondicionalmente, porque tú eres celoso con lo que es del Señor, porque eres honesto, honesta con la palabra de Dios. Porque si escrito está la honra al Señor, la debemos sembrar todos. No hay excepción de personas, dice el Señor. Dios nos bendice gracias a su misericordia. Y si te sientes bendecido, aunque no diezmas, mucho más te daría el Señor. Más cómodo, más confort habrías en tu trabajo, en tu casa, en todo lugar, cuando tú completes la obediencia a su palabra. No te quedes encerrado. No guardes lo que no te pertenece. Nosotros hemos aprendido a honrar con todo nuestro amor al Señor. De todo lo que el Señor entra en esta casa como dádiva, Él es nuestro socio mayoritario. A Él primero ponemos su parte y decimos, Señor, le hemos dado el primer lugar. Es justo que de lo primero que recibamos saquemos lo que es de Dios. Dice la palabra, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando tus hijos salen de los encierros, de los caos, cuando tus hijos se ensanchan y son prosperados, esto no es porque los hijos lo merezcan, es por la honra de los padres, es por lo que los padres han hecho delante del Señor, que estos hijos tienen cobertura, porque tal vez ellos no hayan entendido la palabra de Dios y no la han comprendido porque no han entrado para comprender, estudiar su palabra. Pero cuando los padres son fieles a Dios, esto demanda la cobertura a los hijos. Dios protege a la familia a causa de la fidelidad de los padres. Hace algunos días alguien nos aportaba, Dios me ha prosperado, me está yendo bien, el Señor me ha bendecido, estoy bendecido. Y sentí en mi espíritu inmediatamente decir, pero no por obra tuya, sino por obra de tus padres. Esto no es don de los hijos, es don de los padres, por causa de su obediencia, su testimonio, que Dios ha hecho misericordia y ha alcanzado la cobertura para sus hijos. Pero eso nos quita que debamos enseñar a nuestros hijos a ser fieles con el Señor. Esto es orden de los padres, enseñar a sus hijos. Y cuando vemos que no podemos humanamente, debemos doblar rodillas y pedir al Espíritu Santo que los convenza a volverse obedientes a la palabra del Señor. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Nosotros tiramos abajo a tierra al cachorro, al león, al dragón, al saltón, al rebelión, todo aquel que se levante en contra de nosotros a robarnos las finanzas, a robarnos la paz, a robarnos la sanidad que ya el Señor compró a precio de su sangre, nosotros podemos hollar. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene cobertura, porque tú habitas bajo el abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente un día a la vez. Por esto tienes la potestad en Cristo Jesús. Y tienes el conocimiento, tienes la certeza, así que el enemigo no te puede sacar del propósito. Porque tú vienes y le confrontas al enfermo. Yo soy creado a imagen y a semejanza. No tengo por qué estar enfermo, no tengo por qué aguantarte ni soportarte, te vas fuera de mi vida. Y no necesitamos gritar. En verdad la autoridad no es gritar,
La autoridad es que tú te sientas hijo, hija de Dios y que sabes quién te dio esa autoridad. ¿Quién te dio la autoridad? Cristo Jesús. Usa la autoridad que Dios te dio a través del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que muchos están muriendo y nunca han usado la autoridad que Dios les dio? Si tú eres hijo, hija de Dios, tú eres heredero de Cristo y tienes la autoridad de Cristo. Hazte la enfermedad. Despídala, cancélala de tu vida. Rompe ese contrato. Porque aceptamos y muchas veces nos acomodamos al dolor. Pero es tiempo de hablar de la enfermedad, es tiempo de quitar todo contrato de aflicción, de escasez, de ruina, de enfermedad, llámese como se llame lo que estás viviendo. Rompe ese contrato. Haz un acto profético, levanta tus manos y haz como si estuvieses rompiendo un documento y profetice a voz alta con autoridad y diga, hasta hoy no tienes más autoridad, ya se te acabó el contrato. Rompo ese contrato en el nombre de Jesucristo. Y todo patrón que había bajo este contrato, hoy se destruye, hoy se deshace todo contrato. Hoy se deshace toda trampa del enemigo, toda saeta, dardo de fuego del maligno, sale fuera. Ahora es hollado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes? Dios nos enseña un día a la vez a pelear, pero no a pelear a los puños. No te pongas los guantes en tu casa, aprende a pelear. Pelear no es gritar. Pelear es tomar autoridad. Ir a las escrituras y decir, Señor, esta es mi parte. Esta es la potestad que Dios me dio como hijo o hija. Ahora la voy a usar. Voy a usar la autoridad que el Señor Jesucristo me ha dado. Y el Espíritu Santo que mora dentro de ti, porque eres templo del Espíritu Santo, templo y morada del Dios viviente, es tu cuerpo, es tu boca. Dios te dio espada, que es tu boca, con la cual puedes derribar y cortar la yugular de los gigantes que se hayan quedado durante tanto tiempo. Hay gente enferma durante muchos años y se han acostumbrado al dolor. Tú no tienes por qué acostumbrarse al dolor. Es necesario que saques la espada, que es tu palabra. Abre tu boca y córtele la yugular a toda enfermedad. Dice la palabra que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Ahora sabes que la espada es tu boca, es tu palabra. Es por mi palabra, dijo el profeta Elías. El profeta Elías no dijo por la palabra de Dios. Él dijo por mi palabra. No lloverán 1245 días, así fue. Y luego dijo por mi palabra lloverá. Él no dijo por la palabra de Dios, porque Dios te dio autoridad. Pues tenemos un diseño original a imagen y semejanza y Él nos dio autoridad en el nombre de Jesucristo. Necesitamos operar en la autoridad. Tomemos autoridad. ¿Quién ha dicho que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es morada? Y que es morada del Altísimo. Entonces se hospeda la enfermedad, se hospeda la angustia, la ruina, la escasez, la depresión y yo no sé cuántas más saetas, dardos de fuego del maligno, que son todos esos espíritus que tú no los ves. Sabes que la enfermedad no siempre es física, ¿no? También hay enfermedad espiritual. ¿Y qué es una enfermedad espiritual? Una saeta que anda en la oscuridad y en medio del día destruye. Esos dolores, esas enfermedades que muchas veces ni aún en los exámenes se dejan ver. Son saetas, son ataques. Y necesitamos conocer un poco más de cómo se mueven estos ángeles caídos, espíritus inmundos que están en Efesios 6:10. Vean la armadura de Dios. Toma la armadura de Dios, Efesios 6:10, del 10 al 20. Ahí habla de todas las pestilencias por las cuales nosotros somos esclavos muchas veces de todos estos dardos de fuego, pestilencias, enfermedades. Y duramos años y los médicos dicen que todo te sale bien. Tus exámenes están perfectos y el dolor está ahí. Esos son saetas.
Es una decisión y una determinación que debes tomar en autoridad, porque tú tienes autoridad. No creas que solo nosotros los profetas o los ministros tenemos autoridad. Dios te dio autoridad también. Levántate. Por eso estás aquí, para que nosotros te revistamos de autoridad y poder y te empujemos para que abras tu boca y empieces a decretar, a profetizar y a echar fuera todo lo que no te agrade, lo que no sea bienvenido, lo que tú ya no quieras de tu cuerpo, lo que no le permitas tú vivir en tu propio cuerpo. Tú vas desalojándolos. Desaloja. Son saetas ocultas. Y creemos que estamos enfermos. No, tú estás sano por las llagas de Cristo. Es el enemigo que te ha hecho creer que el dolor está ahí en el costado derecho y luego se pasa al izquierdo y luego está en otro lado. Son espíritus inmundos que te han hecho creer, que te han susurrado. Es esas voces que a veces pasan en esos pensamientos de yo estoy enfermo. Es que tal vez si no me tomo la pasta mañana vuelvo a estar enfermo. Dios te dio autoridad. Mi hermano y mi hermana. Hermanos queridos del alma. Ustedes son nuestros hermanos en Cristo. Ustedes están en medio de la batalla porque ustedes son partícipes de las aflicciones de Cristo. Pero hay algo que no conoces y hoy te voy a hablar con autoridad. Y es que tú también tienes autoridad en tu boca. Levántate y dile a la enfermedad, sal ahora. Si tú sabes cómo se llama la enfermedad que tú tienes en tu cuerpo, háblale con nombre propio. Dile, mira, diabetes, va fuera en nombre de Jesús. Yo tengo un diseño original. El molde está perfecto. ¿Y quién es ese molde? Cristo Jesús. ¿Acaso Juan 3:17 dice su palabra? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, o sea, en ti, en tu vida y en mi vida, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuál es ese juicio? La batalla que estamos peleando. Y dice la palabra, como es Él, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es el Señor? Santo, perfecto, diseño único y original. ¿Quién ha venido a distorsionar el diseño único de nuestra vida? La enfermedad. Pero ¿quién trajo la enfermedad? La saeta. ¿Y quién es la saeta? El dardo. Efesios 6:10, del 10 al 20. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estemos firmes. ¿De quién habla el Señor que estemos firmes? De todo lo que se ha venido en contra de nosotros. Huestes de maldad en las regiones celestes, dardos, saetas, todos esos espíritus que traen el dolor, la enfermedad, la depresión, la angustia, el estrés, todo eso son voces que no vemos fuertes. A veces también se manifiestan a través de las personas. Los espíritus que nos quieren dividir toman la boca del esposo y el esposo grita, la esposa vuelve y grita y se van pasando las voces de allá para acá hasta que se llega a una división, llega el divorcio, llega la separación, llega la escasez, la enfermedad, porque todo esto es del ocultismo, es de las tinieblas, y esto abre puertas a las discusiones, los desacuerdos. Pero hoy, como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, que dejamos la palabra a la mitad. Y le pedimos al Espíritu de Dios que nos permita proseguir en el próximo servicio, si es su voluntad. Y estaremos conectados en vivo y en directo con la presencia, el Espíritu de Dios, morando bajo la sombra del Omnipotente, porque solo en Él podemos permanecer firmes. Hoy abrazo las naciones. Expreso desde lo más profundo de mi corazón que les amamos en Cristo, que vosotros son nuestra familia y oramos 24/7 para que el Espíritu del Señor les ayude y les fortalezca y ustedes permanezcan para glorificar
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendición.